¿Quién pide permiso para pensar? Nosotros, desde la Facultad de Filosofía de la UAC, tampoco. Bienvenidos a Ética sin Permiso, el territorio sonoro donde desenterramos las preguntas que las jerarquías esfuman, y donde desobedecemos la idea de que la bioética, la tecnología y la filosofía son temas neutrales. Frente a chips que mapean cerebros y algoritmos que dictan vidas, nosotros preguntamos, ¿para quién se diseña ese futuro? ¿A quién beneficia? ¿A quién silencia? No somos observadores, somos partícipes. Y aquí la ética no se consulta, se piensa. Hola, bienvenidos, escuchas de la virtualidad. Están sintonizando un nuevo episodio de Bioethics News, un programa dentro del canal Ética sin Permiso, una plataforma que abre la palabra para la crítica, la resistencia y la imaginación política. Aquí no buscamos verdades absolutas, sino preguntas que incomoden y aperturen, pero sobre todo que nos permitan ver el mundo de otra manera. En esta ocasión, hablaremos de la noticia de Kennedy, el secretario de Salud de Washington, un hecho que ocurrió el 5 de mayo de 2025. ¿Acaso has oído sobre las investigaciones actuales del autismo? ¿Novedad o retroceso? Les comentamos un poco. El secretario quiere investigar en pocos meses las causas del autismo, considerándolo como un trastorno y una enfermedad, con la idea de que se pueda prevenir. Sabemos que la estigmatización y la medicalización de los cuerpos están a la orden del día bajo el ojo médico, y eso no es lo único problemático. Las subjetividades y los cuerpos son diferentes, por lo que nombrar al espectro autista como una enfermedad va a dificultar su reconocimiento y pronunciamiento. Según esta noticia, se plantea un vínculo entre los genes y el autismo. Se dice que el cerebro se desarrolla cometiendo errores, que existen alteraciones en su estructura y que para comprenderlo debe estudiarse incluso después de la muerte. También se afirma que hay una vulnerabilidad genética que aumentaría el riesgo de autismo, además de factores como el consumo de medicamentos durante la gestación o los nacimientos prematuros. Sin embargo, expertos advierten que la base de datos que Kennedy planea no es adecuada para descubrir las causas del autismo, en parte porque no incluye la información genética. Aún así, señalan que los investigadores han utilizado durante mucho tiempo reclamaciones de seguros y datos similares para estudiar otras preguntas importantes, como el acceso a servicios especializados para personas autistas. Y para hablar de ello, hoy tenemos a una invitada muy especial, Ale Díaz. Ale Díaz tiene un doctorado en teoría crítica, es profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue miembro investigador e integrante del Comité Técnico Académico de la Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades, que forma parte del programa para Formación y Continuidad de Redes CONACYT 2015-2018. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP. Ha sido becaria del Programa para Estancias Postdoctorales CONACYT en el marco del Programa de Estudios de la Mujer en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Forma parte del programa Disidenta, Comunidad de Práctica Social más Saberes Feministas, y actualmente coordina la maestría en Estudios de Género de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y es miembro del cuerpo académico Antropología del Cuerpo y Cultura Visual de la misma facultad. Ha participado en diversas publicaciones a nivel internacional, desarrollando como ejes de investigación los estudios visuales, los estudios del cuerpo y estudios de género. Hoy conversaremos con Ale sobre la relación entre la experiencia de la discapacidad como experiencia corporizada y la producción de saberes en torno a la discapacidad. Cuéntanos, Ale. Primero, ¿qué piensas de la noticia que planteaba sobre Kennedy? Y ¿cuál sería el vínculo que te sostiene para involucrarte en los estudios DISCAS? ¿Cómo llegas a interesarte en este campo de la discapacidad? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Carla, por abrir el espacio para hablar sobre estos temas.
Y sí, bueno, pues leyendo la noticia que me compartiste antes de esta entrevista, pues obviamente llaman mi atención como un montón de cuestiones, ¿no? Primero, como seguir insistiendo como en esta idea de pensar como en enfermedades prevenibles, ¿no? O sea, como que llama siempre la atención que en lugar de pensar, bueno, cómo relacionarnos con estas otras formas de ser, ¿no? Y de estar en el mundo, siempre es, bueno, ¿cómo podemos prevenir, ¿no? Las diferencias. Obviamente también aparece, y lo comentabas ahorita en la síntesis que haces del artículo, de esta siempre necesidad, obviamente, de estudiar, perdón, en este caso los tejidos cerebrales, que obviamente solo pueden ser estudiados, bueno, voy a borrar el obviamente, ¿no? Bueno, es esta idea de que pueden ser estudiados después de la muerte, ¿no? Así como bien medieval todavía esta mirada como de la medicina, ¿no? Los conocimientos que la medicina, sobre los que la medicina muchas veces sigue trabajando, tienen que ver con conocimientos que se generan justamente en torno al cuerpo en estado cadavérico, ¿no? Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿por qué no pensar en cómo hacer estos, en todo caso, estos estudios o estos análisis en vida, ¿no? Y para hacerlos en vida es importante involucrar a las personas que de alguna manera viven, en este caso, con autismo, ¿no? Esto ustedes recordarán también como antecedente lo que sucedió no hace mucho, creo que fue en los primeros meses de este año, ¿no? Estas declaraciones de Milei, ¿no? En Argentina, que fueron así como espantosas, y que recuperando, primero, bueno, echando para atrás una ley, ¿no? Que iba a justamente a proteger y a promover el cuidado y el apoyo a la comunidad disca, en este caso a las personas autistas, y echa para atrás una ley y recupera como estas palabras, ¿no? Como bastante terribles, incluso así como y de manera abierta, de nuevo, de esta intención de recuperar palabras como idiota, como imbécil, como débil mental, de nuevo como para referirse a las discapacidades, ¿no? Y que justo todo este escándalo se da por deslegitimar las peticiones que hacía un niño de 12 años con autismo, ¿no? Ian Moche, y ahí es cuando, bueno, surge como esta revolución. Entonces, esta insistencia, digo, podríamos así como recuperar un montón de noticias que no vamos a recuperar ahorita también por cuestiones de tiempo, ¿no? Lo que sucede en su momento con lo del cromosoma 21 también para eliminar este cromosoma que tiene que ver con el síndrome de Down, ¿no? Y que va muy avanzado también como este proyecto, ¿no? Y además subrayemos proyecto porque justo las personas con discapacidad se vuelven eso, ¿no? Se vuelven proyectos de la medicina. Entonces, pues bueno, eso, ¿no? No me sorprende la noticia y es como, no me sorprende y de nuevo es como muy, pues muy terrible, ¿no? Como seguirnos enfrentando constantemente a cómo hacer desaparecer en lugar de tratar de entender estas otras formas de ser, ¿no? Y respecto a la pregunta de, bueno, cómo es que llego a este interés por el campo de la discapacidad, pues tiene mucho que ver primero con un momento como muy clave, por ahí, un poquito antes del 2015, yo creo que más o menos pensemos 10 años, un poquitito más de 10 años, que ya había un interés por mi parte de analizar y de estar como investigando cuestiones que tenían que ver con enfermedades crónicas, discapacidades, etcétera, etcétera. Desarrollamos por ahí del 2015 en colectivo lo que hoy seguimos intentando desarrollar, que es la teoría Freak. Y bueno, pues ahí yo estaba como con mucho interés en torno a la diversidad corporal. Curiosamente, cuando ya estaba metiéndome en los temas y escribiendo sobre los temas, no sabía que yo ya vivía con una discapacidad, ¿no? Y con una enfermedad crónica que siempre digo que justificaba los síntomas como, ay, es puro estrés, ¿no? O sea, esos síntomas tienen que ver con el estrés
hasta que, bueno, ya en algún momento fue mucho más agresivo el síntoma y, bueno, no, ya ahí descubrimos y, bueno, obtuve un diagnóstico mucho más claro que evidentemente hace que profundice en el tema de la discapacidad, ¿no? Es decir, por experiencia propia. Sí, justo, bueno, esto nos lleva un poco a la segunda pregunta, ¿no? De las experiencias personales y académicas que te llevan o que marcan el inicio en tu trayectoria en esta línea de investigación. Un poco, bueno, si quieres comentar un poco más de esto o como también qué desafíos enfrenta hoy en día una persona que decide trabajar en temas de discapacidad. Ok, pues mira, sí, voy a intentar contestar las dos, porque creo que es importante. En cuanto a las experiencias personales y académicas, yo creo que ha tenido mucho que ver con el trabajo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, muy apegado al arte feminista y a los estudios del cuerpo, ¿no? Fue clave cuando me empiezo a integrar a grupos de investigación y a redes que estaban mucho más especializadas, obviamente, en los estudios del cuerpo, interseccionadas con diferentes disciplinas y diferentes saberes, que esto ya tiene un tiempito, como decía, y yo diría que ahí empecé como a tener mayor claridad como en esta línea de investigación. Llego, creo llegar a lo que hoy ocupa más mi tiempo de investigación, que son los estudios críticos feministas de la discapacidad, a partir como de ese caminito, sí reconociendo que la primera parada en prácticamente todo mi trabajo de investigación, incluyendo otros temas, ha tenido que ver mucho con el análisis del arte feminista. En este caso en concreto, como tú bien sabrás, pues el arte feminista justo recupera mucho el tema de la enfermedad a finales del siglo pasado. Y bueno, sé que también no solo las artistas, sino artistas, pero bueno, en particular a mí me interesaba o siempre me ha interesado ver las representaciones del cuerpo y la sexualidad femenina, y de ahí que obviamente sigo vinculándome de manera muy profunda desde el arte feminista. Y bueno, por supuesto, más allá de eso, las experiencias y los saberes situados, que es lo que comentaba ahorita, estos saberes situados en la investigación creo que han sido como determinantes para poder desarrollar la investigación. En cuanto así como a los desafíos que se enfrentan, yo creo que tiene que ver con, por ejemplo, dentro de la academia, tendría que ver con ajustarnos como personas con discapacidad o con enfermedades autoinmunes crónicas, sería como ajustarnos a los sistemas implementados para hacer investigación, ¿no? Es decir, desde las metodologías, los tiempos, o sea, todo esto que tú también eres investigadora, como que lo tendrás como muy claro, ¿no? Así como tenemos que ajustarnos, ¿no? Y siempre decimos que los tiempos DISCA son distintos, ¿no? Entonces, bueno, ajustarnos como a estos sistemas o a estos modelos de formas correctas de hacer investigación, el tipo de escritura. Yo siempre digo que cuando así escribimos y nos meten así como a fuerza al corrector de estilos y nos dicen, no, pero está volteada la palabra, para mí ese tipo de correcciones son capacitistas, ¿no? Entonces como que podernos de alguna manera como adaptar a esos sistemas muchas veces es complicado. Y pues no sé, a veces pienso si para enfrentar ciertos retos, ciertos desafíos, a veces pienso que tal vez tendría que utilizar, bueno, no solamente yo, sino otras personas, utilizar nuestra discapacidad también como parte de la semblanza académica, ¿no? Así como que creo que también eso a lo mejor haría ver que pues tendrían que abrirse diferentes caminos para la investigación. Y pensando así como bueno, eso es en cuanto al tema de la discapacidad, ¿no? No me voy a adelantar como a otros puntos para que podamos seguir avanzando. Sí, justo entrando como ya en esta experiencia corporizada y la producción de saberes, ¿cómo entiendes la relación entre la experiencia de la discapacidad y la producción de conocimiento?
Bueno, sobre todo creo que esto tiene mucho que ver con lo que Donna Haraway, en su momento, ya sabemos, ya lo mencionaba ahorita, reconoció como saberes situados, ¿no? Considerando la importancia de partir de una experiencia vivida. La entiendo también bueno, diría que tiene mucho que ver más bien con la famosa justicia epistémica, ¿no? Que se habla mucho de la justicia epistémica, pues desde lo que Miranda Fricker plantea, ¿no? O sea, reconociendo la validez de los saberes y las experiencias y reconociéndonos también como sujetes de conocimiento, ¿no? Es decir, que en tanto nuestra capacidad, es decir, reconocer nuestra capacidad para poder conocer, comprender y comunicar información sobre el mundo y sobre nuestras propias condiciones, ¿no? Yo creo que esas serían la relación. Sí, creo que es bien interesante que rescates, por ejemplo, estas dos autoras, ¿no? A Fricker y a Haraway. Y justo no es gratuito que se esté hablando de estas autoras y que estemos hablando de cuerpos, ¿no? ¿Por qué consideras que es importante reconocer el cuerpo, las cuerpas, los cuerpos como un espacio de poder y no solo un espacio de limitaciones? Pienso que pensar en el cuerpo como un espacio de conocimiento, para mí tendría que ver justo con este reconocimiento de pensar nuestro cuerpo como una experiencia que vamos deviniendo, ¿no? Estas clásicas preguntas que a veces en los cursos de introducción a los estudios del cuerpo surgen, ¿no? Así como del conflicto de, pero soy un cuerpo, tengo un cuerpo. Okay. Entonces, como que, bueno, primero reconocer que somos un cuerpo que vamos deviniendo y pensar el cuerpo como un espacio de limitaciones me hace pensar más como en una idea de lo biológico, lo natural del cuerpo, ¿no? Entonces, creo que es importante reconocerlo desde la primera forma, es decir, como un espacio de conocimiento, porque hablando del tema de las enfermedades crónicas, ¿no? En específico de la discapacidad, pues estas también van cambiando, ¿no? Van haciéndonos vivir una especie de metamorfosis de nuestra propia experiencia corporal y esa experiencia vivida creo que arroja información importante. Incluso yo diría hasta para la medicina, ¿no? O sea, que algunas médicas lo reconocen, y así como anécdota muy rápida para pasar al siguiente punto, pero me pareció alucinante, fue que justo en estos días, la semana pasada tenía cita con 2 médicos, y uno de ellos sí insistía mucho en que pues le informara el mínimo cambio que yo tuviera, y él decía que así fuera solamente un caso, ¿no? A lo mejor no hay muchas personas que dicen lo mismo que yo vivo, ¿no? Porque todo el mundo vivimos distinto la enfermedad, aunque sea la misma enfermedad. Y él decía que era súper importante reconocer el mínimo síntoma distinto, aunque fuera solamente un caso, porque un caso que se informara podía darles un montón de información, ¿no? Y podía actualizar la información en la que insistentemente se van como se siguen basando, ¿no? Así como de manera como muy cerrada. Entonces, pues bueno, también esta posibilidad de que los doctores, las doctoras, les doctores piensen en que es importante ese conocimiento, creo que pues es fundamental. Sí, justo, por ejemplo, esto que mencionas, ¿no? Como incluso en cuestiones estadísticas, casi la experiencia individual pues como que no cuenta tanto, ¿no? Si no son muchas personas las que están experimentando cierto síntoma o cierto cambio, a lo mejor no la cuentan tanto. Y creo que esto que comentas es una práctica importante, ¿no? Como pensar también en los casos individuales. Y justo, no sé, por ejemplo, en lo que tú has investigado, ¿cuáles son los aportes que encontraste o que has encontrado en las voces y experiencias de personas con discapacidad que suelen normalmente quedar invisibilizadas en los discursos institucionales? He tenido como la posibilidad de estar trabajando este tema
también como de manera muy cercana con experiencias de artistas o activistas con discapacidad y eso, bueno, de alguna manera como que también me ha brindado información como muy específica y que compartimos. Y justo es lo que te quiero compartir, ¿no? Que así como que en nuestros diálogos hemos platicado mucho, ¿no? O sea, a propósito de las enfermedades autoinmunes, crónicas o discapacidades, justamente el tema de las discapacidades no visibles, ¿no? Hablando de la invisibilidad, ¿no? Justo esta idea así como de las discapacidades no visibles se viven como de una manera también es muy complejo, ¿no? Y también es un reto decir, tengo una discapacidad, pero pues no la ven porque no se ve como comúnmente pensaríamos, ¿no? Vivir con una discapacidad no visible en un sistema en el que la mirada sobre la discapacidad es desde la falta, desde la limitación, desde la ausencia, es decir, desde lo visible, y que suele ser muchas veces muy simplista, pues vuelve muy compleja la experiencia y hemos compartido mucho de cómo enfrentamos cómo nos enfrentamos como a esta complejidad, ¿no? Es decir, pensar la discapacidad desde su diferencia visible puede ser problemático incluso para acceder a tratamientos médicos, ¿no? Entonces, por suerte, como que el poder no solo quedarme como en esta línea así como muy rígida, muy académica, ¿no? De investigación muy académica y poderlo un poco poner en diálogo, pues más allá de esa línea académica, sino con artistas, con activistas, que curiosamente también viven con discapacidades, pero que no son visibles, pues uno de los mayores problemas, y yo creo que es una aportación importante para que se lleve a las mesas, a todas las mesas, ¿no? Académicas, legales, etcétera, es cómo estamos pensando y cómo se está viendo la discapacidad, porque es riesgoso para la vida de muchas personas, ¿no? Si no la vemos, si no la reconocemos, dudamos que tengas esto y no tendrás acceso a un tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, eso es como de las cosas más fuertes que he como logrado también encontrar a partir de esta relación con otras personas. ¿Podrías compartir con nosotros algún caso, proyecto o testimonio que ejemplifique cómo la experiencia corporizada abre nuevas formas de pensar la ética y el conocimiento? Pues de nuevo me voy a ir al arte, ¿no? Así como que para mí el arte da cuenta de un montón de cosas, entonces como que siempre es así de como que pienso y digo, seguro está en el arte. Y sí, cuando yo empiezo a trabajar el tema por mi propia experiencia, pues lo primero que hice o de las primeras cosas que hice fue buscar artistas que ya sabía que había artistas desde el siglo pasado, ¿no? Decíamos desde los 80, 90 o antes, 70, que podrían estar trabajando o que trabajaban desde su experiencia con la enfermedad, ¿no? Pero bueno, pues eran enfermedades pues no cercanas a mi propia condición. Entonces, una de las cosas que hice como para poder más o menos intentar entender mi experiencia fue buscar artistas que estuvieran trabajando en torno a la esclerosis múltiple, ¿no? Que es la condición que yo tengo. Y pues encontré un montón de cosas, encontré un montón de información importante para yo entender mi condición, pero también encontré que muchas veces eso que ellas producían, o sea, el trabajo que ellas hacían como artistas era recuperado por médicos, ¿no? De alguna manera ellas intentaban acercarlo a la medicina. Entonces, hay pues un listado de artistas que, bueno, para hacer comercial pueden hacer como buscar el libro de figuraciones, ahí escribo justamente sobre, cito algunas artistas, ¿no? En el capítulo que publico ahí, pero así hablando de algo en concreto, quisiera compartir justo algo que es un laboratorio que ya sucedió hace unos días, que se llama Públicas Contratos Discas, que es un laboratorio facilitado por Lorena Wolfer, con quien he tenido así el honor y el privilegio de trabajar ya hace unos años. Y en este caso, bueno, Públicas es un proyecto mucho más grande de Lorena, que
tiene que ver con generar nuevos contratos sociales. Y en este caso, que se dio en la Facultad de Artes los pasados días de octubre, Lorena lo dirigió justamente a pensar en contratos discas, ¿no? Entonces la idea era reunirnos personas con discapacidad, enfermedades crónicas, neurodivergencias y aliades, como para platicar entre todos cuáles serían esos contratos sociales que serían necesarios, ¿no? Como justo para, regresando a la noticia de Kennedy, no intentar eliminar o esta idea de prevenir, que pues la lógica de la medicina es la prevención, ¿no? Uh-huh. Sino cómo aprender a convivir con esas otras formas de ser. Y otro ejemplo muy rápido a nivel como de lectura, regresándome de nuevo a este artículo sobre el autismo que compartías al inicio, por ejemplo, el proyecto que hace este francés Fernand Deligny, que tiene por ahí un librito que se llama Lo arácnido y otros textos. Ahí, por ejemplo, es un filósofo, de hecho, y él como que lo que hace este libro es como entre filosofía, pero poesía, también tiene algunas imágenes que él hace, porque él trabaja con un concepto que llama líneas de errancia, que estas líneas de errancia, lo que plantea Deligny es la posibilidad de cartografiar los movimientos y los gestos de niñas con autismo. Y esta cartografía, la intención es que nos permita pensar en perspectivas de comunicación distintas a los lenguajes convencionales, ¿no? Uh-huh. Hablando del autismo, hay un ejemplo súper bello que es de una artista y activista autista que se llama Amanda Bach, que la pueden encontrar un clip de ella, un video que ella hace, que se llama In My Language, en mi lenguaje, y que tiene mucho también que ver con esta idea de lo arácnido y eso, ¿no? Entonces yo creo que pues podríamos encontrar diferentes cositas por ahí, tanto en el arte como en la filosofía, que justamente nos permiten como, pues bueno, me permitirían responder a esta pregunta, pero sería como muy larga, pero bueno, dejo al menos estas dos. Lo de Públicas de Lorena, lo que les contaba, seguramente lo vamos a planear, lo vamos así como a formatear para una exposición y pues ya les platicaré para que puedan ver en persona los resultados de ese proyecto. Muchas gracias. Aunando más a lo político y social, ¿qué desafíos enfrentamos como sociedad al integrar realmente estos saberes en nuestras instituciones educativas, médicas o científicas? Ay, son las preguntas más difíciles porque, bueno, pues yo creo que tal vez sí es todo un desafío, pero no es imposible, ¿no? O sea, tal vez se precisen ciertos ajustes, ¿no? En nuestro entorno, se precisen ciertos ajustes que tampoco es que sean imposibles de hacer, ¿no? Seguramente va a llevar mucho trabajo hacerlo, seguramente va a implicar muchos cambios a nivel como de sistemas, pero se puede pensar. Por ejemplo, pensando en la parte educativa, pues yo diría esta idea de ajustar programas educativos a nivel de contenidos, no decir pensemos en una educación inclusiva, porque pues también el concepto de inclusivo es un concepto súper amañado, súper problemático, porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusividad? ¿No? Así de, bueno, es que abrimos las puertas para que personas con discapacidad o neurodivergencias o lo que sea, vengan y estudien acá. O sea, sí, gracias, pero eso creo que se queda corto como para pensar realmente la idea de inclusividad. Por ejemplo, en esto que decía de los contenidos, no hablar de los temas para sensibilizar, ¿no? Así como bien porno inspiracional el asunto, para sensibilizar, sino realmente acercarnos a esos saberes, ¿no? O sea, yo abriría una pregunta ahí y diría, bueno, ¿a cuántas
autoras o autores con discapacidad leemos, ¿no? O sea, porque sí podemos hablar desde lejitos sobre el tema, lo que sea, pero así de que con su puño y letra hayan compartido saberes, ¿no? O mismo yo que estoy en la Facultad de Artes, cuántos y cuántas artistas revisamos realmente con discapacidad, o sea, que tienen que aportar también al tema, pues, bueno, tienen que aportarlo todo, ¿no? Cuando hablamos de educación también pienso en los espacios laborales, así obviamente creo que es importante hacer ajustes también en los espacios laborales, pero no decir, ay, pero es que tenemos rampas por todos lados, ¿no? No, porque además están mal hechas las rampas, porque son cosas que se hacen después de que ya está hecho todo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ajustes tendríamos que hacer a nivel espacial también en términos incluso de formas de trabajar, ¿no? Creo que a nivel, por ejemplo, de la medicina y de la ciencia, pues sí, médicos, médicas, médiques, científicos, arriesgarnos o arriesgarse, si lo queremos ver así o lo quieren ver así, pues a compartir créditos en cuanto a saberes, ¿no? En cuanto a la producción de conocimiento, ¿no? Invitar e incluir a las personas con discapacidad a sus trabajos de campo de manera activa, no para observar, sino no para que sean observadas, sino para que realmente estén dando, compartiendo su propio conocimiento y en general, pues eso, ¿no? Así como compartir los créditos de la ciencia, no dejarnos como casos a observar, sino como personas con experiencias que tienen que aportar datos, ¿no? Claro, creo que esta parte es bien importante, ¿no? Y quizás eso nos daría incluso hasta para otro programa, ¿no? Toda esta situación que se da cuando pues más bien se utiliza como objeto de estudio, ¿no? A personas en vez de reconocer pues sus subjetividades, ¿no? Y justo de darles el crédito que deberían tener. Bueno, un poquito para ir cerrando este episodio, no sé si pudieras dar algún mensaje a estudiantes, investigadores o al público en general sobre la importancia de escuchar y valorar los saberes que surgen de la discapacidad. Pues yo creo que el mensaje, y también sería entre mensaje y petición, es eso que venía diciendo ahorita, ¿no? Cuando se enfrenten al tema no se queden únicamente con el saber de una sola que proviene de un solo campo disciplinar, sino que, o sea, intenten esto que yo decía, ¿no? Y tratar de acercarse a investigar a autores, autoras con discapacidad, artistas con discapacidad, acercarse al tema, un poco rompiendo como esa mediación, ¿no? Así como muy formal de la academia, la ciencia, la educación, etcétera. Pues por ahí creo. Muchas gracias. Bueno, pues queremos agradecerte por compartirnos tu tiempo, tu palabra y tu mirada crítica. Esperamos volvernos a encontrar pronto, que vengas a otro episodio. Y bueno, muchas gracias igual a nuestros escuchas por acompañarnos en este episodio. Les invitamos a seguir atentos a los próximos capítulos de Bioethics News dentro de Ética sin Permiso. Recuerden, hasta que lo político se vuelva bioético. Abrazos de resistencia. Llegamos al final de esta sesión, pero no al final de la pregunta. Agradecemos a la cabina del EMI, Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural, por albergar estas reflexiones. Este proyecto nace y se enreda desde la especialidad en Ética de las Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la UAC. Seguiremos poniendo el cuerpo y la palabra para que lo político no pueda escapar de lo bioético. Cuiden todo. Nos vemos en la próxima con más preguntas y menos permiso. Abrazos de resistencia.